Lo primero que pienso, digamos, para arrancar con mi intervención es que yo creo que todas nuestras preguntas, y creo que los incluyo a todos, están equivocadas. Eso es lo primero que yo tendría que decir. Estamos de alguna manera tratando de analizar un fenómeno que no comprendemos bien, que no entendemos bien, primero porque no lo conocemos realmente como dice Diana. Diana. No es que sea nuevo, pero nosotros no comprendemos por dónde está pasando la información. Lo segundo que yo quisiera notar es, yo creo que la discusión que se planteó a partir de un problema de policía fue completamente equivocada, porque lo que pasó el sábado 23 de abril fue un problema de policía. No fue ningún otro problema. A la Feria del Libro, según los datos que yo tengo, no entraron sino 17.000 personas. De esas, seguramente 12.000 eran youtubers, es decir, que los compradores o los visitantes habituales fueron 5.000 para un día que en promedio hace 45, 60.000 espectadores en promedio. Entonces, evidentemente lo que ocurrió fue que hubo una aglomeración que se llama en la ley a las 11 de la mañana y eso causó el cierre de las puertas, causó los desmanes y causó que la policía dijera dejan de vender boletas, porque esto no lo podemos controlar. Entonces yo creo que habría que separar esos dos problemas. El tercer problema que yo veo es cómo se plantea, primero mediáticamente y segundo cultamente el problema. Cuando hablo de mediático es que los medios salen el lunes en la radio por lo menos eh, y en lo impreso y en lo digital, digamos que tiene que ver con lo impreso, un poco a denunciar o a decir que estos señores son los bárbaros, como en efecto dice Germán Rey, que invadieron un territorio sagrado, pero evidentemente eso era supremamente naif, supremamente apresurado, y esas voces que parecían muy indignadas y muy valientes el lunes siguiente, es decir, el 25 de abril, el 28 o el 29, fueron opacadas por quizás incluso el 90% de la opinión pública informada. ¿Qué es lo que dices tú? Esta oposición es absurda, o sea, no vamos nosotros a entrar en el oscurantismo de oponer a unos muchachos con la alta cultura, porque pues entonces estaríamos todos locos, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y ahí, digamos, de esos tres asuntos, yo creo que se desprenden varias cosas. Uno, ese desgarramiento que señala Germán de la lectura, que yo llamaría de la literatura, no de la lectura, porque la lectura es transversal a esos tres mundos que él nombra, es decir, la alta cultura que estaría en el estrato inferior y la cultura popular que estaría en el estrato superior. Yo no creo que él esté hablando exactamente de lectura como de literatura. Quizás la que está desgarrada es la literatura y uno lo puede ver hoy. Para prepararme un poco para esta charla, vi, por ejemplo, en Arcadia cuáles son los temas y los impactos de audiencia mensuales y por dónde es que más nos leen. Y sin duda lo que él dice a través de la lectura, ojo, lo que yo hago es un medio impreso de palabras y digital, pero está hecho de palabras, son los temas de interés son la música, el cine, eh, y por allá abajo empieza uno a ver temas de arte, literatura, historia. Lo cual no me parece grave, porque yo creo que, como creía Carlos Monsiváis, que vino a dar una conferencia brillante en un Congreso Nacional de Lectura hace 10 años, la literatura nunca ha sido una actividad mayoritaria, es decir, esa preocupación de que todo el mundo tiene que ser culto, eso en la historia de la civilización no ha existido. Yo no digo minoritaria por elitista, no, porque a quien le gusta la complejidad no es a todo el mundo. Y yo creo que el arte, la literatura, cierto tipo de música, cierto tipo de cine, pues tienen una complejidad y uno es capaz de elegir y de formarse para llegar a esa complejidad. Pero si uno se queda en otro estrato, pues tampoco hay un gran problema. Evidentemente esta discusión podría ser mucho más honda y decir, claro, hay menos ciudadanos críticos, hay menos reflexión acerca de lo que nos pasa, lo que ustedes quieran, pero en la historia de la humanidad eso no ha sido verdad. Entonces yo creo que ahí se traslaparon dos discusiones. Una, todo el miedo de la industria editorial de haber creado un fenómeno, pero si ustedes se ponen a verlo, los informes que yo tuve,
la industria editorial se trampeó a sí misma porque metió 12.000 muchachos en la Feria del Libro, dejó de percibir 30.000, entonces claro, vendió 10.000 libros del youtuber, pero dejé de vender 40.000 que compramos cualquiera de nosotros. Puede ser un librito, pero si entraban 45.000 personas con libros de literatura, de lo que uno quiera, a 10.000 o 20.000 pesos, eso era una cifra y ese día se perdió el 75%. Entonces yo creo que ahí hay muchas angustias evidentemente capitalistas, si se quiere, económicas. Detrás de esto hay industrias, tanto de lo editorial como de lo digital, porque la industria digital es una industria, eso no se nos puede olvidar, y la Feria del Libro es un evento comercial. Que se hayan hecho otras cosas, que yo celebro, que haya una programación cultural robusta, que yo celebro, y me parece estupendo. Pero creo que el fenómeno, para poder ser concreto sobre la pregunta de la plaza, de los youtubers, está siendo abordado de una manera bastante irresponsable por parte de nosotros como adultos, porque no tenemos ni idea, porque no entendemos, porque no estamos siquiera sintonizados. Lo queremos comparar con ¿qué? Con el punk, con el metal que nos tocó a nosotros, con el rock de los 60 que le tocó ayer la generación. ¿Es comparable? No, aquí hay una complejidad mayor. Estamos en un mundo digital en donde hay imagen, música, palabras, textos que se convierten en libros. Yo creo que el problema de lo que nos está ocurriendo merece una reflexión mucho más delicada, mucho más fina. Estamos hablando de gente que no es un puñado, una masa acrítica, porque es que si todos los youtubers fueran famosos, entonces pues todos estarían llenos de plata, porque todos no hacen lo mismo, porque hay elecciones ahí, porque Germán es premiado y le tocó irse a vivir a Los Ángeles, porque en Chile su casa estaba siendo rodeada de muchachos que lo siguen. Que a uno le parezca como adulto banal, insustancial, eso es otro problema, pero ahí hay una comunicación que no estamos viendo, una comunicación directa que estamos soslayando, una idea del mundo que está pasando por las pantallas que creo que no hemos sabido leer con la suficiente inteligencia de unas generaciones formadas después de los 60 con un progresismo social que no tiene un progresismo cultural. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy grande. Si ustedes se ponen a ver, o por lo menos en mi Facebook, yo correspondo ante los de 30 y 40 que soy más facebookero, en mi Facebook los indignados eran los intelectuales, digamos. Los escritores nos van a invadir tal, con unas cosas que yo decía, esta es la gente progresista de este país, que tiene miedo de que lleguen 12.000 muchachos a invadir. Este es el progresismo. ¿Por qué no hay una reflexión de ellos? Es por qué un problema de policía nos colapsa o por qué la feria está concentrada, por ejemplo, los fines de semana. A la pregunta de Daniel, es mentira que sean los youtubers. Chespirito colapsó la feria hace 10 años. Chespirito, el libro de Chespirito, y Paulo Coelho hace 8. Entonces, podría no haber tenido discusión, fue algo que yo no entiendo. Claro, que claro, tarde, pero de acuerdo. Que, exacto, si el punto era usted, policía que colapsó, que de acuerdo. Yo me enteré y el fenómeno sí produce, el fenómeno sí produce, el fenómeno. Porque no había internet, o sea, no había todos esos. De la sociedad, pero eso ya es lo que tú dices, yo pienso que ya eso es otro problema ya grande. Sí, el fenómeno lo que pasa es que sí nos obliga a nosotros, creo yo, y a los habitantes de esta plaza, que por demás es un medio virtual y digital, estamos haciendo una conversación para una plataforma digital, a empezarnos a preguntar si todo lo que nosotros hemos creído que es la construcción cultural de este tiempo no está un poco equivocado, porque si nos ponemos del otro lado, no como críticos y de alguna manera autoridades en el tema, sino del lado de los consumos, todos nosotros, creo yo, somos consumidores del mundo digital. Todos elegimos las películas que queremos ver ahora, o en Netflix, o en YouTube, o en lo que ustedes quieran. Todos bajamos series de internet, todos leemos la mayor parte del día en plataformas digitales. Entonces, yo sí creo que nosotros mismos tenemos ahí una oposición bastante extraña, y es que esa cosa nos da mucho miedo, parece el apocalipsis, pero todos participamos de ella. La plaza es un medio virtual. Evidentemente entiendo a Diana en lo que dice, y es, aquí hay un problema mucho más complejo, y es
cómo esas mutaciones, en Arcadia hemos hecho 2 números seguidos, el año pasado y el antepasado, que se llama Mutantes Digitales, y son números consagrados cada año a pensar el mundo digital, cómo eso, digo yo, va a impactar en otra cantidad de cosas, en problemas filosóficos como el tiempo, como el espacio, en otro tipo de ideas. Yo hasta allá no quiero llegar con este debate, pero yo sí creería que nosotros como adultos tendríamos que empezar a ser un poquito más responsables con lo que estamos tratando de discutir. Estamos apasionadísimos tratando de descubrir que el agua moja. Estas personas llevan, como dice Diana, 5 o 7 o 10 años en internet. Germán no es un muchacho, no es un adolescente, tiene 24 años. Entonces, evidentemente, hay unos temas de fondo que son muy complejos, pero hay otros en donde yo creo que nosotros le estamos fallando a nuestra época. Estamos tratando de resolver algo que no comprendemos muy bien. Y yo concluiría diciendo que la Feria del Libro tendría que ser un escenario tan plural, tan posible para todos esos mundos, obviamente organizadamente, porque el problema es que no hay organización, que podamos estar los jóvenes, los de edad media y la gente mayor en un mismo espacio, pensando temas tan diversos como la paz, como la guerra, como las víctimas, pero también cómo sale uno del closet. La información. Lo segundo que yo quisiera notar es, yo creo que la discusión que se planteó a partir de un problema de policía fue completamente equivocada, porque lo que pasó el sábado 23 de abril fue un problema de policía, no fue ningún otro problema. A la Feria del Libro, según los datos que yo tengo, no entraron sino 17.000 personas. Lo primero que pienso, digamos, para arrancar con mi intervención, es que yo creo que el cierre de las puertas, causó los desmanes y causó que la policía dijera, dejan de vender boletas, porque esto no lo podemos controlar. Entonces yo creo que habría que separar esos 2 problemas. El tercer problema que yo veo es cómo se plantea, primero mediáticamente y segundo cultamente, el problema. Cuando hablo de mediático es que de esas seguramente 12.000 eran youtubers, es decir que los compradores o los visitantes habituales fueron 5.000 para un día que en promedio hace 45, 60.000 espectadores en promedio. Entonces evidentemente lo que ocurrió fue que hubo una aglomeración que se llama en la ley a las 11 de la mañana, y eso causó nuestras preguntas, y creo que los incluyo a todos, están equivocadas. Eso es lo primero que yo tendría que decir. Estamos de alguna manera tratando de analizar un fenómeno que no comprendemos bien, que no entendemos bien, primero porque no lo conocemos realmente como dice Diana. No es que sea nuevo, pero nosotros no comprendemos por dónde está pasando.